¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Un saludo cordial, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula Fracciones. Empecemos. Definición. Una fracción es la división indicada de dos números enteros positivos de la forma a entre b, con la condición de que al efectuar dicha división se obtenga siempre un número decimal. Es decir, sea la fracción f igual entre b, la división genera siempre un número decimal, donde a es el numerador y b el denominador de la fracción. Representación gráfica de una fracción. Veamos algunos ejemplos. 4 quintos. Para representar gráficamente la fracción 4 quintos, debemos saber que el denominador de la fracción me indica el número de partes en las que será dividida la unidad, para nuestro caso en 5 partes, donde cada parte vale un quinto, y el numerador de la fracción me indica el número de partes que se toma o se sombrea. Para nuestro ejemplo, se sombrearán 4 partes. Ejemplo 2. 9 doceavos. Para representar gráficamente la fracción 9 doceavos, la unidad será dividida en 12 partes iguales, donde cada parte vale un doceavo, de las cuales se van a sombrear 9 partes de ellas. Ejemplo 3. 3 octavos. Para representar gráficamente la fracción 3 octavos, la unidad será dividida en 8 partes iguales, donde cada parte vale un octavo, de las cuales se van a sombrear 3 partes de ellas. Clasificación de las fracciones. Propias. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones propias. Por ejemplo, la fracción 2 tercios es propia porque el numerador 2 es menor que el denominador 3. Impropias. Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones impropias. Por ejemplo, la fracción 9 medios es impropia porque el numerador 9 es mayor que el denominador 2. Ordinarias o comunes. Una fracción es ordinaria cuando su denominador es diferente de una potencia de 10. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones ordinarias. Por ejemplo, la fracción 2 séptimos es ordinaria porque su denominador 7 es diferente de la potencia 10. Decimales. Una fracción es decimal cuando su denominador es igual a una potencia de 10. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones decimales. Por ejemplo, la fracción 17 décimos es decimal porque su denominador 10 es una potencia de 10. Homogéneas. Dos o más fracciones se dice que son homogéneas cuando todos poseen el mismo denominador. A continuación se muestran tres fracciones homogéneas porque su denominador es igual a 5. Heterogéneas. Dos o más fracciones se dice que son heterogéneas cuando todas no poseen el mismo denominador. A continuación se muestran fracciones heterogéneas porque sus denominadores son diferentes. Reductibles. Una fracción es reductible cuando su numerador y denominador poseen divisores comunes. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones reductibles. Por ejemplo, la fracción 25 quinceavos es reductible porque su numerador 25 y su denominador 15 tienen en común al divisor 5. Irreductibles. Una fracción es irreductible cuando su numerador y denominador no poseen divisores comunes. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones irreductibles. Por ejemplo, la fracción 5 onceavos es irreductible porque su denominador 11 y su numerador 5 no tienen divisores comunes. Fracción generatriz. Al efectuar la división en una fracción se obtiene siempre un número decimal que puede ser exacto o inexacto. Gráficamente, la fracción a entre b genera un número decimal que puede ser exacto o inexacto. Si es inexacto puede ser periódico puro o periódico mixto. Decimal exacto. Para convertir un decimal exacto a fracción, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se escribe en el denominador la cifra 1 seguida de tantas cifras 0 como cifras tenga la parte decimal. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo convertir un número decimal exacto a su fracción generatriz. Veamos. El número decimal exacto 0,6 es igual a 6 décimos, porque según el método me indica que en el numerador se escribe el número decimal sin la coma y en el denominador se escribe la cifra 1 seguida de tantas cifras ceros como cifras tenga la parte decimal. La parte decimal tiene una cifra, por lo tanto se escribe un 0. Veamos otro ejemplo. El número decimal exacto
1,253 es igual a 1253 milésimos, porque según el método, en el numerador se escribe el número decimal sin la coma y en el denominador se escribe la cifra 1 seguida de tantas cifras ceros como cifras tenga la parte decimal. La parte decimal tiene 3 cifras, por lo tanto se escriben 3 ceros. Análogamente aplicamos el método para estos dos ejemplos. Decimal periódico puro. Para convertir un decimal periódico puro a fracción, se escribe en el numerador el periodo y en el denominador tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo convertir un número decimal periódico puro a su fracción generatriz. Veamos. El número decimal 0,3 periódico puro es igual a 3 novenos, porque según el método en el numerador se escribe la parte periódica, es decir 3, y en el denominador se escribe tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica. Como la parte periódica tiene una cifra, entonces se escribe un 9. Veamos otro ejemplo. El número decimal 0,012 periódico puro es igual a 12,999 avos, porque según el método en el numerador se escribe la parte periódica, es decir 12, y en el denominador se escribe tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica. Como la parte periódica tiene 3 cifras, entonces se escriben 3 nueves. Análogamente aplicamos el método para estos dos ejemplos. Decimal periódico mixto. Para convertir un decimal periódico mixto se escribe en el numerador toda la parte decimal y se le resta la parte decimal no periódica, y en el denominador se escribe tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo convertir un número decimal periódico mixto a su fracción generatriz. Por ejemplo, el siguiente decimal periódico mixto es igual a la fracción 211,990, porque según el método en el numerador se escribe una resta entre toda la parte decimal que es 213 y la parte decimal no periódica que viene a ser 2, y en el denominador se escribe tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica. Observamos que la parte periódica tiene dos cifras, por lo tanto se escriben dos nueves, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Se observa que la parte no periódica tiene una cifra, por lo tanto se escribe un cero. De esa forma se obtiene la fracción 211,990. Análogamente aplicamos el mismo método para los siguientes ejemplos. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Fabiana gasta su dinero de la siguiente manera. En un par de zapatos gasta los 3/4 de su dinero. En un pantalón gasta un séptimo de lo que le queda y en un reloj gasta los 2/3 del nuevo resto, quedándole al final 20 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente Fabiana? Resolvamos. Me piden hallar cuánto dinero tenía inicialmente Fabiana. Vamos a representar dicha cantidad con la letra D mayúscula. Por tanto, me digan que Fabiana gasta 3/4 de su dinero comprando zapatos. Entonces lo que va a gastar es 3/4 de D. Y lo que le va a quedar es una resta entre lo que tenía inicialmente y lo que acaba de gastar. Operando se obtiene un cuarto de D. Luego me indican que va a gastar un séptimo de lo que le queda comprando un pantalón. Si lo que le queda es igual a un cuarto de D, por lo tanto va a gastar un séptimo de dicha expresión. Y lo que le va a quedar ahora es una resta entre lo que le quedaba anteriormente y lo que acaba de gastar. Operando se obtiene esta expresión. Y finalmente va a gastar 2/3 de lo que le queda comprando un reloj. Si lo que le queda es igual a esta expresión, por lo tanto va a gastar 2/3 de dicha expresión. Y lo que le va a quedar es una resta entre lo que le quedaba anteriormente y lo que acaba de gastar. Operando se obtiene esta expresión. Pero por dato me indican que esta expresión es 20 soles. Igualando, se obtiene que D es igual a 280. Por lo tanto, Fabián inicialmente tenía 280 soles. Ejemplo de aplicación 2. ¿Cuánto le falta a la suma de A y B para ser igual a 4/3? Si A es igual a esta expresión y B es igual a esta expresión, resolvamos. Vamos a llamarle X a la cantidad que le falta a la suma de A y B para ser igual a 4/3. Esta expresión se puede representar matemáticamente por esta ecuación. A más B más X es igual a 4/3. Entonces necesitamos saber cuánto vale A y B para saber cuánto vale X. A es igual a 1 menos esta fracción.
Operamos el denominador de la fracción, que es igual a 2 menos 1 medio. Operando se obtiene 3 medios. Luego se obtiene una división de fracciones. Operando se obtiene 2 tercios. Luego vamos a restar 1 menos 2 tercios y se obtiene 1 tercio. Por lo tanto, A es igual a 1 tercio. Luego B va a ser igual a 2 menos esta fracción. Operamos el denominador de la fracción, que es igual a 1 menos 1 tercio. Operando se obtiene 2 tercios. Luego hacemos la división de estas fracciones, que resulta ser 3 medios. Finalmente, restamos 2 menos 3 medios y se obtiene 1 medio. Por lo tanto, B va a ser igual a 1 medio. Finalmente reemplazamos A y B en esta ecuación y operando se obtiene que X es igual a 1 medio.